Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Salinas, quien es doctor en economía, con estudios en Estados Unidos y también en Francia, donde además ha sido profesor, bueno, académico, intelectual, escritor y un gran activista en pro del desarrollo del país. Como ustedes saben, el doctor Hugo Salinas es la persona que lanza la idea de las empresas país para superar este problema de las izquierdas y del comunismo en el mundo, que se vieron pues frenados en su desarrollo económico porque no comprendían la necesidad de crear una nueva forma de economía en la cual el impulso, la iniciativa individual y privada vaya de la mano con el gobierno. Para analizar las últimas declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, nos acompaña don Hugo Salinas. Bienvenido, don Hugo, un gusto tenerlo aquí en Inti Noticias con nosotros. Adelante. De igual manera, Wilmer, mira, para mí eso es siempre, es bastante agradable, mucho gusto estar contigo, con tus oyentes, televidentes, todos ellos son muy dispuestos a escucharte sobre la noticia del día a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Wilmer. Don Hugo, tenemos en el Banco Central de Reserva una entidad autónoma, que por cierto es, creo, la más antigua de este lugar del planeta, que durante tantos años ha jugado diversos roles, pero que en la época del modelo neoliberal se ha dedicado prácticamente a amasar grandes reservas, y esas grandes reservas no están sirviendo para el desarrollo del país. ¿De qué manera tomaría usted las explicaciones, las declaraciones que ha dado don Julio Velarde hace un par de días justamente en el diario El Comercio? Don Hugo, adelante. Así, bueno, tú sabes que es la estrella Julio Velarde para lo que es los grupos de poder actualmente dominantes, aquellos que buscan el equilibrio macroeconómico, que sería bueno un día conversar sobre este tema, con el cual asustan a la gente, ¿no? En que hay que conservar el equilibrio macroeconómico. Y una pieza clave del equilibrio macroeconómico está dominado, por un lado, por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Perú, en el caso del Perú, ¿no? Por el Ministerio de Economía y sobre todo por el Banco Central de Reserva. ¿Va? El Banco Central de Reserva es el que se encarga fundamentalmente de la emisión monetaria y el control de las divisas. Entonces, hay la gran importancia de tener a un hombre como Julio Velarde al servicio de un desarrollo neoliberal, ¿no? Que le ha facilitado muchas cosas a todas las grandes multinacionales, al sistema financiero sobre todo, ¿no? Entonces, ese es yo diría, una de las grandes limitaciones que se impuso mismo Castillo al inicio de su gobierno, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva es una pieza clave para el desarrollo, es ahí en donde nace la emisión monetaria. Y la emisión monetaria juega mucho con un nuevo modelo económico, juega bastante con el modelo actual y juega igualmente de manera importante cuando uno trata de desarrollar un modelo alternativo al actual. Un modelo alternativo actual como el que yo propongo a través de las empresas país tiene que realizarse, ¿no? Si lo hacemos a partir del gobierno central, se realiza a partir de la emisión monetaria. ¿Quién controla la emisión monetaria? Es el Banco Central de Reserva. Entonces, el que maneja el Banco Central de Reserva debe ser una persona que esté dispuesta a respaldar la transformación de la economía, a respaldar la instalación de un nuevo modelo socioeconómico. Y Julio Velarde está muy lejos de eso, ¿no? Él, en esta entrevista que le ha otorgado el Comercio, a páginas completas, él ahí lo con toda claridad habla de que era necesario conservar el equilibrio macroeconómico, era necesario mantener una tasa de inflación no muy elevada,
era necesario el control de las divisas y todo, para todo eso él bien ha servido. Y esto que en definitiva viene a ser las políticas dictadas por el consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington ya había definido cómo es que en esto, lo que llamamos ahora el neoliberalismo, cómo iba a desarrollarse en sus términos económicos, ¿no? Y ahí es en donde yo insistiré una y otra vez de que nuestros problemas en el país, si bien en la apariencia son problemas políticos, que ahora lo vemos el enfrentamiento de Castillo con el Congreso, en definitiva, en donde se resuelve el problema es en el lado económico. El asunto es bien simple, realmente simple es. Indudablemente que para tomar la decisión hay que primero tener, como ya lo decía nuestro amigo Salaverry, hay que ser bien hormonado para tomar la decisión, porque en definitiva es simple. En principio, el Banco Central de Reserva debe mantener su autonomía plenamente de acuerdo, así como que las empresas del país deben ser totalmente autónomas, ¿eh? Porque si no, no funciona en una economía de mercado. En una economía de mercado, el gerente de una empresa tiene que tener la total libertad para tomar decisiones. Eso es básico, ¿no? Entonces, el Banco Central de Reserva igualmente. Es como una empresa. Es una empresa que maneja el dinero del país. Actualmente está manejando el dinero del país y en el modelo de transformación igualmente el Banco Central de Reserva manejará los dineros del país. Solamente que hoy día el Banco Central de Reserva maneja el dinero del país para servicio de una clase dominante. En el caso de un movimiento de transformación, va a manejar para el servicio del desarrollo de una actividad económica orientada a servir al país. Y es bien simple. Lo único que tiene que hacer, porque el Banco Central de Reserva en el nuevo modelo se va a encargar del financiamiento, la emisión monetaria para financiar la creación y desarrollo de empresas país. Lo único que tiene que preocuparse es que todo dinero que sale debe ser dinero que vuelva. Y ese es el principio de una empresa. El principio de una empresa es, si entran 100 soles, debe salir por lo menos 100 soles para devolver el préstamo. Porque si no, ¿cómo devuelves el préstamo si no devuelves los 100 soles? Entonces, si tú lanzas 100 soles y te devuelven los 100 soles, estás en un equilibrio. Y con ese equilibrio prácticamente se anula la inflación, que ese fue el problema de Alan García. En Alan García salía el dinero y después el dinero se esfumaba porque era lanzado para las grandes empresas de sus amigos, y estos grandes empresarios, una muy buena parte de ese dinero no lo lanzaban al desarrollo del país, sino a llenar sus cuentas bancarias en el extranjero. Entonces al final el país tenía que pagar. Y como tenía que pagar, pues se creó la inflación. Eso ha sido uno de los grandes, no el único, claro, pero uno de los grandes elementos que motivó el proceso inflacionario. Y una vez que el proceso inflacionario se da, crea el pánico en la población, y ahí sí es lo que sucedió. Pues. Don Hugo. El pánico en la población. Entonces el Banco Central de Reserva, en el nuevo modelo, lo único que tiene que hacer es hacer lo que hace ahora, solamente lanzarlo a la creación y desarrollo de empresas país, cuidando estrictamente que el dinero sea para ese objeto. Porque si es un proyecto de inversión, quiere decir que está bien estudiado, que el dinero que entra es el dinero que va a salir y va a salir con crecimiento, incrementado, ¿no? Y esa es la tasa de crecimiento del país. Cuando tú lanzas 100 y sale 120, quiere decir un 20% de crecimiento del país. Y ese es el punto central ahí del financiamiento. Y ahora vivimos en una economía financiera, que es lo más. Antes se producían papas y salían papas, se vendían papas. Era en términos físicos. Entonces no había mucha necesidad del dinero. En cambio, hoy día basta que tengas dinero para crear y desarrollar economías, porque ya vivimos en un movimiento de economía financiera. Por eso es que ahora se hace dinero a partir del dinero, ¿no? De ahí la gran importancia del Banco Central de Reserva. Entonces, mira, eso es bastante simple. Lastimosamente nosotros, como buenos asalariados, nunca nos hemos preocupado de entender estas cosas, que son realmente simples y que los poderes dominantes lo conocen perfectamente bien y que nunca se encargan de ilustrarnos. Y eso, el primer día que conversábamos, yo te decía, lo primero que te hacer Castillo a través de Frank, inmediatamente abrir las cuentas para que la gente se entere. Hoy día, por lo menos, desde hace más o menos unos 10, 15 años, ya todos saben lo que es el PBI.
Antes nadie sabía lo que era el PBI porque a nadie le preocupaba decir qué cosa es el Producto Bruto Interno de un país. Ahora por lo menos ya ese nombre ya juega. Pero hay que ir más allá, hay que conocerlos en los detalles. Y eso es el rol del ministro de Economía y Finanzas, es el rol de Julio Velarde como Banco Central de Reserva, de darnos una información completa de cómo se maneja esos dineros, ¿no? Entonces, ahí esa es la gran importancia del Banco Central de Reserva. Don Hugo, otra preguntita, por favor, don Hugo. ¿Existe algún país en el mundo donde esté trabajando su Banco Central de Reserva en cierta medida de la forma que usted propone? Mira, de la forma que yo propongo, quiere decir creando un nuevo modelo de desarrollo alternativo al capitalismo en los términos que yo propongo. En ese sentido, no hay ninguno. Y de ahí es que yo digo, ¿no? Nosotros, el Perú, pues que esta idea que lanzo es una idea innovadora que lo lancé el año ya 90, y por eso es que todo mi interés de ir a una tesis de doctorado. Y en esta tesis de doctorado yo me di el lujo de poner dentro de los que iban a dictaminar a los jefes de fila de los movimientos políticos completamente diferentes. Quienes me juzgaron en esa tesis de doctorado, había uno que era uno de los representantes máximos del Partido Comunista, del marxismo. Había uno de los representantes máximos del anarquismo. Había una señora de París I, representante máximo de la teoría neoliberal. Eran 5 escuelas diferentes, pero todos de primer nivel. Y eso a mí me sirvió mucho. Yo no iba a que me aprueben la tesis, yo iba a discutir lo que significa esa propuesta. Y eso es lo que se hizo. Algunos estuvieron de acuerdo, o a otros no les gustaba mucho, es indudable, porque esta es una proposición alternativa bien fuerte. Es por decir un descubrimiento, porque la rebeldía a este modelo es una rebeldía de hace 10.000 años. Desde que comienza el esclavismo, todos, desde ese mismo momento, los esclavos sintieron la fuerza, ¿no? en su propia carne del sistema esclavista, que inmediatamente aparecieron las grandes revoluciones, la grande revuelta de los esclavos. En la época del feudalismo, igualmente contra el rey se han insurgido bastantes. En la república, de igual manera. Pero ahí está nuestro Tupac Amaru y todos ellos lo tenemos. El asunto era que no se llegaba a entender. La revuelta por la revuelta no es suficiente. Había que entender al modelo. Y eso hasta ahora no se ha podido, ¿no? Eso es sumamente importante entenderlo. Don Hugo, si fuera tan amable, en aras de hacer comprensible las posiciones, en aquellas épocas, por supuesto, cuando usted sustentó, el mundo no era como lo conocemos ahora. No ha pasado mucho tiempo, pero ahora el mundo cambia de una manera vertiginosa. ¿Quiénes fueron dentro de este selecto grupo de personalidades que le juzgaron, con los cuales usted discutió, los que estaban de acuerdo y quiénes los que estaban completamente en contra? Un poco para situarnos el pensamiento de aquellos expertos. Que me acuerdo fue, por ejemplo, Duar Kur. Duar Kur en ese momento era el decano de una de las universidades en París, ¿no? París 13, creo, eh, el decano del Departamento de Economía. Pero sobre todo a mí me interesaba más que fuera decano, él era uno de los representantes máximos en el pensamiento comunista. Él era el jefe de los sindicatos del ala de la izquierda, de los profesores universitarios. Y sobre todo, él había hecho el prólogo de uno de los libros célebres de Marx, ¿no? Y eso le da todo ese peso intelectual a Duarcourt. No me fue fácil convencerlo para que fuera uno de los que dictaminen mi tesis. Otro sumamente importante fue un anarquista, con una serie de libros publicados sobre la desigualdad. Igualmente, el chef de file, le llaman en francés, al representante en esa área, aunque en el anarquismo hay una serie de corrientes, pero en esta área, profesor de universidad, ¿no?
de una universidad que estaba en Grenoble en ese momento, y él aceptó ser parte, porque el tema que yo presentaba era de su área, de las desigualdades socioeconómicas. El tercer, que también era interesante, era de París I, a lo que después yo fui a trabajar a esa universidad. Era una señora que para ella el neoliberalismo era una de las corrientes fundamentales y que era el que resolvía los problemas. Entonces, enfrentarse a esa disparidad de grandes personalidades, para mí fue realmente un regalo, el mejor que podía tener después de tantos años de sacrificio para llegar a fundamentar la tesis de doctorado, ¿no? Eso, eso es lo que le da valor a mi tesis, el hecho de haberlo discutido y haber sido aceptado por aquellas personas que tenían un alto nivel en cuanto a desigualdades socioeconómicas y con la publicación de una serie de libros, ¿no? Cada uno de ellos. Don Hugo, eh, ¿qué consejo le daría al presidente Castillo, al primer ministro, que a pesar de que con Julio Velarde es muy difícil que se pueda hacer este cambio, pero de qué manera se podría ya plantear algo concreto, unas medidas concretas, por poner un ejemplo, ¿no? Crear ya una empresa país en cada región del Perú, una nada más para empezar, y que sea el Banco Central de Reserva el que sustente, porque el gobierno, como ya tiene un presupuesto elaborado desde el año pasado, que no lo hizo Castillo, se lo entregó Sagasti, él tiene un presupuesto sumamente limitado. Entonces dicen que no hay plata. Bueno, el Banco Central de Reserva tiene grandes reservas, hay plata cualquier cantidad. ¿Cómo sería el mecanismo? ¿De qué manera podría el gobierno, respetando la autonomía del Banco Central de Reserva, llegar a un pacto, a algún tipo de acuerdo, para hacer un experimento, para hacer una prueba de que sí se puede y de que pues arriesgue un poquito el Banco Central de Reserva, porque va a tener que correr el riesgo, como nunca se ha hecho en Perú, siempre las cosas que no se hacen pues implica un riesgo. Sin embargo, al mismo tiempo, sería una oportunidad maravillosa para demostrarle al propio Banco Central de Reserva, al Perú entero y al mundo entero, de que estas ideas que usted tiene no son nada descabelladas, sino que todo lo contrario, podrían funcionar. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Tendría que haber un acuerdo? ¿Tendría que pasar por el Congreso? ¿O directamente podrían ponerse de acuerdo el Ejecutivo con el Banco Central? ¿Cuál sería el mecanismo, don Hugo? Nada de eso, ¿no? Para poner en práctica un ejemplo de lo que significa una empresa país y sus efectos benéficos, no tiene ni siquiera que conversar con el Banco Central de Reserva. Es solamente utilizar el presupuesto público. Ni siquiera aumentar el presupuesto público. Es el presupuesto público tal como está. En el presupuesto público hay 40.000 millones de dólares. Y uno de esos proyectos nada más, que se va a lanzar a licitación, debe ser claro, Castillo, decir, vamos a hacer la experiencia de un nuevo modelo y vamos a utilizar este proyecto que ya está financiado, por decirte, un puente que tiene un cierto valor. Ya está financiado, está inscrito en el presupuesto público, no tenemos que pelear con el Banco Central de Reserva, ni pedirle que se mueva, ni una autorización, nada, está ya autorizado. Entonces, a este proyecto de este puente, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, que concursen las empresas que se ponen en la condición de empresa país y que sea uno de ellos, el mejor de ellos, a ellos se le da para que lo ejecuten. Eso es todo. Lo único que tenemos que pedirle es que esa empresa se ponga en la condición de empresa país, es decir, que las utilidades que va a hacer la empresa no los utilice para su propio beneficio, sino simplemente para la reinversión en la misma empresa. Ni siquiera se le perjudica a la empresa. La empresa va a ganar como estuvo previsto, pero que esa ganancia, en el 100% de esa ganancia, no lo utilice para su otro negocio de él o cualquier cosa, que sirva para reinvertir a esa misma empresa que ya está en la condición de empresa país. ¿Ves tú? Podemos comenzar, por eso que yo digo, podemos comenzar desde ahora esta transformación. A ver si me aclaro, don Hugo. Mire, eh, usted ha puesto el ejemplo de un puente, ya. Por ejemplo, 500 millones, un puente, no sé qué, en algún sitio, ya.
por suponer un ejemplo. Muy bien. La empresa país, como cualquier otra empresa, lógicamente, pues presenta un presupuesto y vamos a suponer que el 20, el 25% o el 15% son sus utilidades de esa obra, por ponerle algo. Entonces, si son, por decirle, el 20% de utilidades de beneficio que se lleva la empresa, se ha costado 500 millones el presupuesto total, pues de cada 100 millones son 20 millones de beneficio, lo cual significa por 500 millones se lleva 100 millones de utilidades, ¿no es cierto? Estoy poniendo un ejemplo. Bien, entonces de estos 100 millones que recibe la empresa, una vez que ha pagado todos sus materiales, sus técnicos, bueno, los 400 millones se han gastado y le ha quedado de utilidad 100 millones. Esos 100 millones entonces lo reinvierte, o cómo sería, ¿qué haría la empresa con esos 100 millones? Por poner un ejemplo. Adelante, por favor, don Hugo. El objetivo de una empresa es crecer. Si en ese momento pudo hacer una empresa, es decir, un puente, si en ese momento pudo hacer un puente, con lo que le resta dinero va a servir y respaldar para que él siga lanzándose e ingresando a las licitaciones públicas para hacer 2, 3 puentes, o hacer un hospital, o hacer una escuela, 10 escuelas. O sea, le da posibilidades a que crezca, ¿no? Sí, entonces todas esas ganancias que tiene lo sigue reinvirtiendo y al reinvertirlo está haciendo una formación bruta de capital que en buena cuenta ya es del país, no es de él. Esa es la condición, que esas utilidades ya no son de él, son del país, porque es el país que le dio la plata para que haga el puente. No ha sido de su bolsillo. El 100% de esa inversión lo financió el país a través del presupuesto público. Y las ganancias pertenecerán al país en la noción de la empresa país. Entonces, esas ganancias debe reinvertirlo en esa empresa para que crezca esa empresa o genere otra empresa, pero en las mismas condiciones. Y entonces está generando la formación bruta de un capital que pertenece al país. Ya no le pertenece a él, le pertenece al país. Ok, entonces, con este capital, él va a crecer, esta empresa país va a empezar a crecer y con cada nueva obra que haga, en lugar de repartir beneficios como es en el sector privado, cada fin de año se cierra el ejercicio fiscal de ese año y en la empresa privada pues lo que hace es una parte se guarda en reservas, otra parte y hay un porcentaje que lo reparten en dividendos. Eso no ocurriría en esta empresa país porque lógicamente las condiciones son distintas. Mas sin embargo, el capital inicial con el que empezó este proyecto, ¿no debería en el futuro devolverlo al gobierno o con el simple hecho de él crecer y convertirse en una empresa más poderosa, ya está devolviendo prácticamente? ¿Cuál sería ese detalle ahí en ese detalle, don Hugo, por favor? Mira, habíamos comenzado con un ejemplo y el ejemplo habíamos tomado utilizar el dinero del presupuesto público. Cuando se utiliza el dinero del presupuesto público es un dinero del país y que yo sepa, hasta ahora nadie ha devuelto un centavo. Lo único que sucede es que si se hizo el puente, es el puente del país. Es el puente que decimos nosotros, del Estado, ¿no? Le pertenece al Estado. Eso no le pertenece a la empresa que hizo el puente, porque no era su plata. Era la plata que le dieron a través del presupuesto público. Y no pasa nada. Entonces, ahí está el puente, ya se hizo el puente, como era el dinero del país, del Estado, digamos, o sea, a través del presupuesto público, como todas las escuelas y puentes que se hicieron, pero le pertenecen al país. Entonces, es claro, es simple. Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esto ha pasado en Lima? Belmont hizo unas carreteras, unas vías de comunicación con dinero del Estado. Pero luego viene otro gobernante y esa obra que ya está pagada, se le entrega en concesión a una empresa que la administra y cobra peaje. ¿Cómo, desde esta perspectiva, qué está haciendo esta empresa y estos políticos que se han prestado para eso? Adelante, por favor, don Hugo.
Bueno, la cosa es bien simple, eso es lo que llamamos la corrupción, ¿no? Utilizar el dinero público para enriquecerse y enriquecer a otras personas. Y sobre todo tú notarás que la mayoría de las empresas que han sido beneficiadas tenían estrecha ligación con quien les dio el proyecto, ¿no? Y de ahí han venido los sobornos. Entonces ahí ha sido pues, ganando, ganando, ¿no? Ganando para el corruptor y ganando para la empresa que hacía, ¿no? Y lo lamentable es esto, que en casi todas estas licitaciones que se dieron, de dar el uso de esas carreteras ya construidas por el país, para que solamente hagan el mantenimiento. Y al final ni el mantenimiento lo han hecho, ni el mantenimiento, o sea, ha sido ganancia íntegra del quien generó la corrupción y por supuesto también de quien se llevó su alita ahí por corrupto, ¿no? Pero ha sido íntegro, porque la carretera ya estaba hecha y era para el mantenimiento, ¿no? En algunos casos sí se le da para que haga la carretera más el mantenimiento y ahí se cobre su cupo, ¿no? Eso depende, pero en la generalidad de los casos, así el país pone el dinero, para decir, ya la carretera está hecha, y que lo que uno que va a hacer la empresa que viene es el mantenimiento, y el mantenimiento con el peaje, porque sobre todo para eso el peaje, pero no hace ni el mantenimiento ni nada de la carretera y se lleva el íntegro y encima siguen aumentándose el monto del peaje cada vez que ellos quieren. Don Hugo, don Hugo, bajo esta perspectiva, si el Perú, vamos a suponer, el profesor Pedro Castillo se lanza, es valiente, es arriesgado y se echa para adelante con un experimento de esta naturaleza, con uno de los tantos proyectos que el Perú tiene en marcha, y resulta un éxito. Lógicamente lo que queda entonces el gobierno peruano es continuar desarrollando en las demás obras de esta manera. ¿No cree que debería entonces promoverse este conocimiento entre los universitarios, entre la academia, para que dentro de la formación de económicas o empresariales o estudios financieros se empiece ya a hablar de esta nueva modalidad de empresas que usted propone? Porque claro, los estudiantes salen de las universidades, no tienen ni idea, salvo alguno por ahí que haya entrado a su página web de usted y conozca esto, pero la inmensa mayoría, yo diría el 99% de los propios catedráticos y de los estudiantes no conocen y les es extraño esta idea. ¿No cree que desde el gobierno de los medios oficiales como TV Perú, no solo en las redes sociales, sino también desde el gobierno, empezar a divulgar, a hacer conocer estas ideas, a debatirlas estas ideas? ¿No sería importante, don Hugo, hacer esto? No, Wilmer, de todas maneras. Y para comenzar, podríamos decir por Perú Libre. Perú Libre está haciendo sus escuelas políticas, pero son escuelas políticas de adoctrinamiento, no son escuelas políticas de abrir las mentalidades. Ellos saben que existe esta propuesta. Nunca se han interesado ni siquiera en preguntarme, oye, ¿cómo es esto? Nada. Y es un partido político que supone que es uno de los más críticos y avanzados, ¿no? Lo otro, bueno, es también parte de la anécdota. Personalmente yo he ido a la Universidad de San Marcos, que es pública, y el decano era uno de izquierda, que no diré su nombre. Y lo único que le pedí era que me permita hacer una charla, nada más. ¿Tú crees que me abrió la puerta a esta charla? Fueron los de ciencias sociales las que me abrieron la puerta y ahí pude hablar. Pero en el departamento de economía, manejado por un izquierdista, nada. Y eso que me conocía y sabía que yo había hecho todos mis estudios y que todo esto venía trabajado a largo tiempo y con un doctorado en París, nada. O sea, por eso, porque nuestra mente es tan cerrada, omnibulada, estamos tan pisoteados que no abrimos nuestra mentalidad, que no damos un paso hacia adelante para querer transformar realmente nuestro país, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay bastantes posibilidades ya de ir, por lo menos pasando los conocimientos, conversando, discutiendo, porque no todo es perfecto, ¿ya? En las discusiones se mejoran las cosas, ¿no? Pero ya hay elementos como para discutir y para ponernos a ejercitar. Y lo que yo digo, ¿no?
Aquí, al final de este largo trabajo de investigación, al final que yo mismo me doy cuenta y me río, es que al final ha sido nada más tomar el modelo socioeconómico de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo y ponerlos en términos de una economía de mercado, que es la forma de trabajar más avanzada que la humanidad ha creado. Es todo. Al final me di cuenta que eso era todo. Y por eso que tiene esos dos grandes elementos esta propuesta. Uno es cómo se crece, y se tiene que crecer pues indudablemente con la mejor forma de trabajar que ha creado la humanidad, que es yo le llamo proceso de trabajo de concepción, un término técnico que fastidia, pero que la mayoría lo conoce ahora ya, lo conoce como economía inmaterial o economía de los conocimientos, ¿no? Algunos le llaman la cuarta, quinta eh, revolución industrial. Pero es esa. Todos debíamos trabajar en Perú ya con eso, para tener un máximo de riqueza, de valor agregado, ¿no? Para todos. Y el otro elemento de esta nueva propuesta, que existían los pueblos originarios del Tahuantinsuyo y del mundo, así fue antes, es una repartición más o menos igualitaria de la totalidad de las riquezas creadas. Y eso es lo que genera hermandad, solidaridad, en los términos que conocemos, pues, ¿no? El AINI, la MINTA, eso funciona únicamente en esas condiciones. En las condiciones actuales no puede funcionar. Algunos han intentado eso, no puede. En una repartición individualista con propiedad privada no puede funcionar. Tiene que ser una repartición más o menos igualitaria con propiedad comunitaria. Porque como en el ejemplo de antes que estábamos diciendo, por ejemplo, ahí, lo que estábamos creando con ese puente es en buena cuenta la propiedad comunitaria. Ya no es la propiedad privada individualista, es la propiedad comunitaria porque lo que salía allí y es de la propiedad del país. Es el país que ya comenzaba a tener su propia infraestructura, sus propios bienes, que ahora no los tiene. Ahora la totalidad, y con Fujimori casi la totalidad ha pasado a manos del sector privado individualista, ¿no? Ese es, esas cosas deberíamos hacerlos en la universidad, en los partidos políticos, porque además lo que estoy proponiendo es lo que no se llama economía, se llama socioeconomía. Y la socioeconomía no ha sido inventada por mí, ya hace varias décadas que ha sido inventado, pero la particularidad en este tema es que yo lo propongo de una manera mucho más precisa con el objetivo de llevar a cabo la transformación de un país, porque la socioeconomía también se le utiliza para otros objetivos, pero para llegar a realizar la transformación del país es en los términos que yo propongo con los mecanismos que propongo. Así, Wilmer. Magnífico, don Hugo. La verdad que cada día que hacemos un nuevo programa voy captando nuevos detalles de esta propuesta que usted tiene y la encuentro realmente genial, ¿no? Es impresionante y es verdad que tengo que reconocer, don Hugo, que las primeras veces que escuché su idea no me acababa no acababa yo de asimilar bien lo que significaba. Y tengo que reconocer que me ha llevado un tiempo madurar la idea y abrirme porque, como usted muy bien dice, estamos tan colonizados con una forma de pensar ya que pensamos, que nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de pensar distinto, de abrirnos la mente. Y aquí yo creo que radica el primer gran reto, no solo para este canal, para usted, lo lleva ya tantos años luchando para que se conozca, pero yo creo que es el momento en que el Perú y cualquier otro país del mundo, porque esto se puede aplicar en cualquier país del mundo, eso es lo extraordinario de las propuestas de don Hugo Salinas, ¿no? Que esto lo puede hacer cualquier país en el mundo, en cualquier sociedad se puede hacer, por supuesto que tenga mínimamente una autonomía y un manejo presupuestal. Don Hugo, me han dicho que no haga muy largos los vídeos para que la gente lo comparte y se haga virales, así que lo que quiero hacer es comprometerles para todas las semanitas ir haciendo un vídeo, una entrevista para de esta manera ir reforzando, ir desarrollando con otros ejemplos esta tan interesante propuesta. Entonces, para cerrar el programa, don Hugo, ¿qué le pareció las cifras que nos muestra don Julio Velarde, que aparentemente son buenas porque el Perú ha crecido, aunque no lo que esperaba, pero volvemos a lo mismo, ese crecimiento no se refleja en el crecimiento del país, de las zonas más rurales, más necesitadas. Siempre ese crecimiento
se refiere exclusivamente a los monopolios, a la macroeconomía que está manejado pues en manos de los particulares. Pero su opinión, por favor, don Hugo, ya para ir cerrando el programa, y muy agradecido por acompañarnos el día de hoy aquí en Inti Noticias. En efecto, Wilmer, así es, tal como tú lo has dicho, se conserva el equilibrio macroeconómico con el único objeto, en estas condiciones, con el único objeto de que los grandes capitales, sobre todo los grandes, porque y que son pocos, encima, son grandes y pocos, ya los conocemos ahora mejor que antes, porque nosotros tenemos más de 2 millones de empresas en el país, más de 2 millones de empresas en el país, y las grandes empresas es el 0.03%, 0.03%. Son ellos los que se llevan la casi totalidad del valor agregado por un pueblo durante un ejercicio económico. En cambio, las microempresas, que son el resto, los 2 millones, ellos todos los días pelean duramente desde que aparece la luz hasta que se les acaban las energías, incluidos sábado y domingo. Esos son los microempresarios. Ellos son los que más dan trabajo, los que dinamizan la actividad económica, pero los que llevan todo el peso, incluso de los gravámenes. Son ellos los que pagan los impuestos, y los grandazos tienen 1 millón de doctores que les van a salvar, y salidos de San Marcos, buena parte de ellos, es lamentable, pero es así, y que los protegen para hacer la corrupción y para que no paguen impuestos, ¿no? Entonces, esto es lamentable, tiene que en algún momento acabar, y te agradezco, Wilmer, de que me estás dando esta oportunidad de difundir esta idea. Muchas gracias. Gracias a todos. Al contrario, gracias a usted, don Hugo. Amigos, visiten la página web de don Hugo, está aquí en la descripción del vídeo, la van a ver. Se pueden descargar todos sus escritos, todos sus artículos, sus libros. Es gratuita la descarga para que empecemos a abrir la mente. Estamos ante un momento extraordinario. Seríamos el primer país en el mundo que decide hacer algo tan simple, tan elemental, pero al mismo tiempo tan innovador. Parece increíble que no se nos haya ocurrido antes, don Hugo, y gracias a Dios se le ocurrió a usted. Así que estamos seguros de que quienes nos escuchen en algún momento, que lleguen a algún puesto de responsabilidad, ojalá que se animen a dar marcha adelante con esta importantísima innovación en el tema económico, y que también tiene que ver con las finanzas, por supuesto, de la economía inmaterial, que es lo que tiene que desarrollar el pueblo peruano para cambiar realmente y crear unas sólidas bases de un desarrollo para toda la sociedad en su conjunto. Gracias, don Hugo. Seguiremos desarrollando estos temas en un próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y un saludo a todos. Gracias. Gracias.